Mi jefa intentó arruinarme por celos, pero el escándalo la destruyó a ella. Me llamo Lilian, tengo 32 años, y llevo casi una década trabajando en la misma empresa de manufactura. No es un lugar del que uno sueñe de niña, nadie crece imaginando pasarse la vida entre reportes de producción, ruido de máquinas y reuniones eternas, pero para mí representó algo fundamental, estabilidad. Con ese trabajo pagué mis estudios, ayudé a mis padres cuando lo necesitaron y, poco a poco, construí una vida independiente. Empecé desde abajo, como asistente de producción, lidiando con tareas mecánicas, largas jornadas y la típica mirada condescendiente de quienes pensaban que yo no aguantaría más de 6 meses en un ambiente dominado por hombres. Pero no solo aguanté, aprendí, crecí y, con el tiempo, ascendí. Hoy soy supervisora de un área completa, un puesto que pocas mujeres habían alcanzado dentro de la planta. Para mí eso era motivo de orgullo, aunque también sabía lo que implicaba. Cualquier error mío pesaba el doble, cualquier decisión era analizada con lupa, y había quienes esperaban que me tropezara para poder decir, se los dije. Siempre fui disciplinada. Me gustaba llegar temprano, recorrer el área, saludar a mi equipo y asegurarme de que todo estuviera en marcha. Algunos me decían que era demasiado estricta, pero yo lo veía diferente. Si uno pedía respeto, también tenía que darlo. Por eso, cuando un trabajador me decía con cansancio: «Supervisora, hoy no me siento bien, ¿puedo salir antes?», yo lo escuchaba de verdad, no solo marcaba la hora de salida. Porque al final, detrás de cada reporte y cada número de productividad, había personas. Y si algo aprendí en esos años fue que tratar a la gente con humanidad siempre daba mejores resultados que dirigir con mano de hierro. Esa forma de trabajar me ganó un respeto que no era común en la planta. Muchos compañeros me consideraban la que escucha, y hasta los más difíciles sabían que conmigo podían hablar claro. Pero esa reputación también tenía un costo, me hacía visible, y en un ambiente cargado de jerarquías, favoritismos y egos inflados, la visibilidad era un arma de doble filo. En mi cadena de mando había 2 personas clave. Mateo, el gerente de área, un hombre carismático, siempre sonriente, de esos que saben cómo caerle bien a todos aunque digan poco de valor. Y su esposa, Rebeca, jefa de recursos humanos, que era lo opuesto a él, rígida, desconfiada y con un semblante que parecía estar permanentemente enojado con el mundo. Todos en la empresa sabían de su carácter, y no eran pocos los que preferían evitarla. Y si lo sé, un matrimonio dentro de una empresa tan tradicional es raro, pero era algo en lo que no opinaba, ni preguntaba. Al principio, yo trataba de mantener una relación profesional con ambos. Con Mateo era inevitable cruzarse, porque su estilo era el de aparecer en todas partes. Cada tanto pasaba por mi oficina, se asomaba al marco de la puerta y lanzaba frases como: «Supervisora estrella, ¿cuándo me vas a pasar la receta para que tu equipo trabaje tan bien?». Yo solía contestar con una sonrisa incómoda, intentando cortar rápido la conversación. «No hay receta, Mateo, solo trabajo duro y respeto». Era un intercambio que para cualquiera podía parecer inocente. Pero no lo era para todos. Porque cada vez que ocurría, yo alcanzaba a ver, al fondo del pasillo, la mirada fija de Rebeca, observando. Una mirada dura, incómoda, como si estuviera evaluando cada gesto, cada palabra, como si buscara algo que pudiera usar en mi contra. Al principio pensé que era paranoia mía. Después de todo, ella tenía fama de desconfiada con cualquiera. Pero la sensación se intensificaba. Había reuniones donde, apenas Mateo hacía un comentario dirigido a mí, ella intervenía de inmediato con un tono cortante, como si quisiera marcar su territorio. «Bueno, dejemos las bromas y volvamos al tema importante, que el tiempo es oro». No lo decía directamente contra mí, pero la intención era clara. Y yo, que ya conocía las reglas no escritas de ese lugar, optaba por el silencio. En una empresa donde las jerarquías pesan tanto, contradecir a la jefa de recursos humanos no era precisamente la mejor estrategia para sobrevivir. Lo que me empezó a inquietar fue notar que esa tensión no se quedaba en gestos o en silencios incómodos. Con el paso de los meses, pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Comentarios pasivo-agresivos en las reuniones, correos internos sugiriendo que mi liderazgo podía mejorar, revisiones innecesarias de mi trabajo como si buscara encontrar un error. No era todavía un ataque abierto, pero se sentía como el inicio de algo. Como si hubiera una tormenta gestándose lentamente sobre mi cabeza. Yo no sabía exactamente hasta dónde podía llegar aquello.
Ni tampoco entendía por qué mi simple presencia parecía despertar tanto recelo en Rebecca. Lo único que tenía claro era que la situación estaba escalando, y que tarde o temprano esa tensión iba a explotar. Actualización 1. El rumor del embarazo no tardó en correr por la empresa, aunque yo había intentado mantenerlo en privado el mayor tiempo posible. No era que me avergonzara, al contrario, Daniel y yo estábamos felices con la noticia, y mi familia también. Pero yo conocía muy bien la naturaleza de la oficina, un lugar donde cualquier detalle personal podía convertirse en munición para chismes, bromas o juicios injustos. Daniel y yo llevábamos 4 años juntos. Vivíamos prácticamente como esposos aunque nunca habíamos firmado papeles. Él trabajaba como técnico en mantenimiento industrial en otra empresa y tenía un carácter muy distinto al mío. Yo era más meticulosa y reservada. Él, en cambio, era espontáneo, directo, y tenía la capacidad de hacerme reír incluso en mis días más pesados. Algunas compañeras cercanas fueron las primeras en darse cuenta. Una tarde, mientras estaba en la cafetería con una taza de té en lugar de café, una de ellas me sonrió con complicidad. Lilian, no sé si felicitarte, pero creo que ya no puedes ocultarlo mucho. Yo respiré hondo, llevándome la mano a la barriga apenas notoria y sonreí con timidez. Sí, estamos esperando. Pero, por favor, prefiero que no se hable mucho de eso aquí. Tranquila, no diré nada. Solo, felicidades. Pensé que ese pacto de discreción sería suficiente, pero subestimé lo rápido que corrían los rumores en aquel lugar. Para cuando Rebecca se enteró, ya era demasiado tarde para cualquier control. La encontré en el pasillo una tarde cualquiera, justo cuando yo bajaba hacia la cafetería. Ella venía en dirección contraria, con esa postura rígida y la mirada clavada en mí. Se detuvo a pocos pasos y, con una sonrisa amarga, soltó la primera bomba. ¿Felicidades? ¿O debería decir pésame? Me quedé helada. No entiendo a qué te refieres, contesté con calma, aunque mi corazón golpeaba fuerte. Ella dio un paso más, bajando un poco la voz pero sin perder ese tono venenoso. Oh, claro que entiendes. Estás embarazada, ¿verdad? Dime, ¿de quién es? Porque todos sabemos que tienes una relación muy cercana con mi esposo. Sentí como la sangre me subía al rostro. Por un instante quise gritarle, decirle que estaba completamente equivocada, que yo jamás había tenido nada con Mateo. Pero me contuve. Discutir con alguien que ya había decidido creer su propia versión era como hablarle a una pared. Opté por responder con la mayor firmeza que pude. Con todo respeto, Rebecca, mi vida personal no tiene nada que ver con usted ni con su esposo. Sus ojos se encendieron de rabia contenida. No dijo nada más, solo me miró con un gesto que era mitad sonrisa, mitad amenaza, y se alejó. Pero en ese momento supe que aquello apenas comenzaba. Esa misma noche, cuando llegué a casa, rompí a llorar en los brazos de Daniel. Él me abrazó fuerte, escuchando cada palabra, y luego habló con indignación. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Cómo se atreve siquiera a insinuar algo así? Si sigue molestándote, voy yo mismo a la empresa a dejarle las cosas claras. Lo decía en serio. Daniel no era de los que amenazaban en vano. Si se trataba de defendernos, no dudaba en enfrentarse a quien fuera, pero yo lo conocía bien, y sabía que su ímpetu podía convertirse en gasolina para un fuego que ya estaba ardiendo. No, no lo hagas, le pedí, limpiándome las lágrimas. Eso solo empeoraría todo. Ella quiere verme caer. No le daré la satisfacción de mostrar que puede afectar nuestra vida. Daniel me miró fijamente, todavía con la mandíbula apretada, y asintió a regañadientes. Me acarició el cabello y me dijo en voz baja. Entonces lo enfrentamos juntos, pero no vas a cargar con esto sola. Esa noche me prometí a mí misma que no le daría poder sobre mí, pero la realidad era otra. Al día siguiente, noté cómo las miradas de la gente habían cambiado. Algunos me observaban con curiosidad, otros con lástima, y algunos con malicia. Fue como si de repente me hubiera convertido en protagonista de una historia que yo nunca escribí. Las semanas siguientes se volvieron una tortura silenciosa. Rebecca parecía disfrutar cada instante. Durante una reunión, cuando Mateo me felicitó por el buen desempeño de mi equipo, ella intervino con un tono cortante. Bueno, esperemos que mantenga ese nivel de compromiso ahora que tiene otras prioridades.
Las risitas nerviosas alrededor de la mesa lo dijeron todo. El golpe más bajo llegó después del nacimiento de mi hija. Aún estaba recuperándome del parto cuando supe, gracias a una compañera de confianza, que Rebeca había ido al hospital a visitarme. No entró a mi habitación ni trajo flores. Solo se quedó de pie, mirando a mi bebé a través del cristal del área de neonatología, como si buscara rasgos que confirmaran la absurda teoría que había creado en su cabeza. Cuando Daniel lo supo, casi pierde la calma. ¿Cómo se atreve? Eso ya no es trabajo, eso es acoso. Yo traté de calmarlo, pero dentro de mí sentí el mismo miedo. Ya no se trataba solo de mí, sino de mi hija. Intenté seguir adelante, concentrarme en mi rol de madre y en recuperar fuerzas, pero era imposible ignorar que la sombra de Rebeca me perseguía incluso en mis momentos más íntimos. Y lo más irónico era que, aunque ella estaba convencida de que yo era la amenaza, pronto la verdadera traición explotaría frente a sus ojos, y nada tendría que ver conmigo. Actualización 2. Volver al trabajo después de mi licencia por maternidad fue mucho más difícil de lo que esperaba. Yo había imaginado que lo más duro sería dejar a mi hija en casa, adaptarme a las noches sin dormir y equilibrar mi vida como madre con mis responsabilidades de supervisora. Pero la verdadera dificultad estaba en la oficina, el ambiente era irrespirable. Daniel me lo había advertido la noche antes de regresar. Estábamos en la cocina, yo preparando la pañalera para la mañana siguiente, cuando él me miró serio. Lilian, no tienes que demostrarle nada a nadie. Si el ambiente se vuelve insoportable, podemos buscar otra opción. No quiero que te enfermes por esa gente. Lo escuché con ternura, pero también con la determinación de alguien que había trabajado años para llegar a donde estaba. No voy a dejar que me saquen de ahí y mucho menos por caprichos de otros, ese puesto lo gané con esfuerzo, y no voy a regalárselo. Él suspiró, acarició la cabeza de nuestra hija y murmuró. Entonces no estarás sola. Pero prométeme que, si esto se pone peor, me lo dirás. Desde el primer día confirmé mis temores, Rebeca no había olvidado nada. Su forma de mirarme era la misma, fría, acusadora, como si mi regreso hubiera reavivado una herida que nunca sanó. Cada movimiento mío parecía bajo vigilancia. Si entregaba un reporte, lo revisaba con lupa, si faltaba un detalle mínimo, lo usaba para cuestionar mi nivel de compromiso ahora que era madre. Una tarde, mientras yo revisaba los horarios de mi equipo, Rebeca apareció en la puerta de mi oficina. Necesito hablar contigo en mi despacho. Ahora. Obedecí, aunque presentía lo que venía. Al llegar, me tendió un informe y dijo con tono solemne. Hemos recibido comentarios sobre tu actitud en el trabajo. Algunos dicen que estás distraída, que priorizas lo personal sobre lo profesional. Eso no es cierto, respondí con firmeza. Cumplo con mis metas y mi equipo está en orden. Si hay que mejorar algo, lo haré, pero jamás he descuidado mis responsabilidades. Ella me observó con esa media sonrisa que ya conocía. A veces no se trata de lo que haces, sino de cómo lo perciben los demás. Era un golpe bajo, no podía rebatir percepciones. Salí de su oficina con un nudo en el estómago, sabiendo que la guerra apenas comenzaba. Al llegar a casa, Daniel notó mi semblante. Yo intenté restarle importancia, pero él me conocía demasiado bien. Te lo dijo en la cara, ¿no? ¿Que no das la talla? No. Esa mujer no va a parar, está loca. No quiero que me venza, Dani. No después de todo lo que me costó. Él me tomó las manos y me respondió. Entonces aguanta. Pero no lo hagas por ellos. Hazlo por ti, y por nuestra hija. Para que algún día sepa que su mamá nunca se dejó aplastar. Las semanas siguientes confirmaron mis temores. Informes que yo entregaba desaparecían misteriosamente. Solicitudes de materiales que debía aprobar quedaban traspapeladas y regresaban tarde, haciéndome quedar como negligente. Más de una vez escuché a empleados murmurar comentarios en los pasillos, y supe de inmediato de dónde venían las insinuaciones. La gota que colmó el vaso llegó un viernes. Estaba en la sala de descanso cuando escuché un murmullo proveniente de la mesa contigua. Era una joven empleada de la planta, nerviosa, confesándole a dos compañeras que estaba embarazada, y que el padre era nada más y nada menos que Mateo. Sentí que el aire me faltaba.
Me giré discretamente, intentando asegurarme de lo que había oído, y vi el rostro de la chica, pálido, tembloroso, como quien carga un secreto demasiado grande. Ella decía que Mateo le había prometido apoyo, pero que no era suficiente, que no podía seguir callando, que estaba cansada de las mentiras. El lunes, la bomba explotó. La noticia recorrió toda la planta como pólvora. Y como era de esperar, Rebeca estalló. Entró en la oficina a gritos, exigiendo explicaciones, insultando a la joven empleada y, por supuesto, arrastrándome a mí en su furia. Primero tú y ahora ella. ¿Cuántas más hay? ¿Cuántas? Me gritó, señalándome frente a todos. El silencio en la sala fue sofocante. Nadie se atrevía a intervenir. Yo no respondí. No había palabras que pudieran hacerla razonar. Solo la miré con serenidad, aunque por dentro me hirviera la sangre. Por fin quedaba claro que su obsesión conmigo había sido absurda desde el inicio. El caos escaló al punto de lo surreal. Rebeca y Mateo discutían a gritos en la oficina principal, insultos que atravesaban las paredes. En un momento, ella le lanzó una carpeta y trató de golpearlo con un adorno de cristal. Tuvieron que intervenir guardias de seguridad para separarlos. Media planta se agolpó cerca de la entrada, observando incrédulos cómo el matrimonio que tanto poder había acumulado se derrumbaba en público. La dirección de la empresa no tardó en actuar. El escándalo era demasiado grande como para barrerlo debajo de la alfombra. En cuestión de días, tanto Mateo como Rebeca fueron despedidos. La joven empleada recibió apoyo legal y asesoría para protegerse, y Recursos Humanos fue reestructurado para limpiar la imagen de la compañía. Esa noche, al llegar a casa, Daniel me escuchó contar lo ocurrido. Cuando terminé, se quedó callado unos segundos, luego soltó un suspiro profundo. ¿Ves? Siempre te dije que no eras tú. Esa mujer estaba luchando contra fantasmas. El problema nunca fuiste tú, fue él y ella apuntando al lugar equivocado. Lo abracé fuerte, con lágrimas en los ojos. Había alivio, sí, pero también una tristeza extraña. Tantos meses de miedo y desgaste por una culpa que nunca fue mía. Sabía que, aunque ellos ya no estuvieran, sus sombras seguirían persiguiéndome. Y en el fondo, intuía que mi verdadera batalla apenas estaba comenzando. Actualización 3. El despido de Mateo y Rebeca no fue el final del problema, al menos no para mí. Al contrario, fue como arrancar la tapa de una olla a presión. El escándalo se esparció por toda la industria local, y mi nombre seguía atado al suyo en cada conversación. No importaba que yo no tuviera nada que ver, no importaba que la verdad ya estuviera sobre la mesa, lo que quedaba eran los rumores, los susurros y las versiones distorsionadas que corrían más rápido que cualquier aclaración. Lo confirmé una tarde, meses después de su salida. Estaba en el supermercado con mi hija dormida en el carrito, revisando mi lista de compras, cuando escuché dos voces a mi espalda. Eran antiguas compañeras de la planta, conversando sin darse cuenta de que yo estaba tan cerca. Dicen que esa niña no es de su novio. ¿Qué es de Mateo? No. Se parece un poco, mírala bien. Me quedé congelada. Sentí un nudo en la garganta, pero en lugar de girar y defenderme, hice lo contrario, respiré hondo, me di la vuelta y las miré directamente a los ojos. Se sonrojaron, balbucearon una excusa y bajaron la voz. Yo no dije nada. Estaba cansada de defenderme de fantasmas. Pero lo cierto es que esas sombras me estaban consumiendo. Empecé a perder peso, me dolía el pecho constantemente y apenas podía dormir. Mi médico me advirtió que estaba al borde de un cuadro de ansiedad crónica. Daniel, que al principio había sido mi fuerza inquebrantable, también empezó a mostrar señales de agotamiento. Yo lo veía llegar cansado del trabajo, intentando ayudar con la bebé, y aún así haciendo un esfuerzo por mantenerme en pie. Una noche, mientras yo lloraba en sus brazos, él me habló con una mezcla de ternura y firmeza. No les debes nada, Lilian, ¿me entiendes? No tienes que probarle a nadie que eres inocente. Yo lo sé, tú lo sabes, nuestra hija lo sabe, ¿por qué sigues cargando con una cruz que no es tuya? Sus palabras me golpearon como una verdad que había evitado por mucho tiempo. Le miré, cansada, y le dije entre lágrimas. Porque siento que si me quedo callada, ellos ganan. Él acarició mi rostro, mirándome con esa convicción que siempre me sostuvo. No, amor. Ellos ya se destruyeron solos.
La única que puede seguir perdiendo eres tú, si no decides soltar todo eso. Fue en ese momento cuando decidí poner límites. Comencé conmigo misma. Dejé de responder a comentarios malintencionados. Aprendí a mirar de frente, con serenidad, aunque por dentro me hirviera la sangre. Poco a poco, las voces se apagaron, porque ya no encontraban eco en mí. En el trabajo también tracé una línea clara, mi vida personal dejó de ser tema de conversación. Me volví más reservada, no por miedo, sino por autoprotección. El verdadero giro llegó un año después, cuando recibí una propuesta de ascenso. Mi primer instinto fue rechazarlo, me parecía un puesto maldito, cargado de sombras y recuerdos. Pero mi jefe directo me llamó a su oficina y me habló con una honestidad que no esperaba. Lilian, este ascenso es tuyo. No por llenar un vacío, no por lástima. Es porque eres buena en lo que haces. Esta empresa no se construye sobre rumores, se construye sobre resultados. Y tú los tienes. Esa noche, cuando le conté a Daniel lo ocurrido, él me abrazó con una sonrisa orgullosa. Te lo dije. No necesitabas demostrarle nada a nadie, pero ahora tienes la prueba de que tu valor siempre estuvo ahí. Estoy orgulloso de ti. Ese día lloré, pero no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien validaba lo que yo había intentado demostrar en silencio, que mi valor no estaba definido por las mentiras de otros, sino por mi trabajo y mi integridad. Años más tarde, cuando mi hija creció lo suficiente para hacer preguntas, decidí contarle mi versión de la historia. Se la expliqué con palabras simples, que a veces la gente deja que los celos y la desconfianza los cieguen, que puede que nos acusen de cosas que nunca hicimos, y que la dignidad no está en convencerlos, sino en saber quién eres realmente. Ella me escuchó en silencio, me abrazó fuerte y me dijo: Mamá, yo sé quién eres. Y sé que siempre luchaste por ti, por mi papá y por mí. Ese abrazo fue la confirmación de que había ganado la batalla más importante, la interna. Hoy, mirando atrás, no siento rencor. Rebeca y Mateo se destruyeron solos. Ella por dejar que los celos gobernaran su vida, él por no tener límites en su ambición y sus deseos. Yo sobreviví, y más que eso, aprendí. La lección quedó grabada en mi alma: los celos no solo destruyen matrimonios, destruyen amistades, familias y hasta empresas enteras. Y lo más cruel es que rara vez castigan al verdadero culpable, casi siempre hieren a los inocentes. Pero ya no cargo con esa herida como un peso. Hoy la llevo como cicatriz, una prueba de lo que atravesé y superé. Y cada vez que alguien intenta sacar el tema, sonrío con calma y digo: esa historia ya no me pertenece. Yo decidí seguir adelante. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.